El cielo sobre Macedonia tenía el color del hierro oxidado cuando las legiones de Roma plantaron sus estandartes en la llanura de Pidna. Era el año 168 a.C., y el mundo, aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de cambiar. El viento bajaba frío desde el monte Olimpo, arrastrando polvo y el olor acre de miles de hombres que llevaban días sin dormir bien. Las fogatas del campamento romano parpadeaban en la oscuridad como ojos inquietos. Dentro de las tiendas, los soldados afilaban espadas que ya estaban afiladas. Afuera, en la llanura, las antorchas del ejército macedónico ardían en formación perfecta, una línea interminable de luz que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. La falange. 16.000 hombres, zarizas de 6 metros, una muralla de hierro y madera que había aplastado a todo ejército que se había atrevido a enfrentarla de frente. Roma había intentado romperla antes, había fracasado. Lucio Emilio Paulo estaba de pie en la entrada de su tienda, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos fijos en aquella línea de fuego al otro lado del campo. 60 años, espalda recta, la barba corta, gris como la piedra volcánica. No había en su rostro la excitación que ardía en los ojos de sus tribunos, esa mezcla de miedo y adrenalina que hace que los hombres jóvenes confundan el impulso con el coraje. Había algo más en él, algo más difícil de nombrar. Uno de sus generales se acercó, Marco Catón, joven, impaciente, con la mandíbula apretada de quien lleva demasiado tiempo esperando. «Los hombres están listos», dijo. «Llevamos 4 días mirando a esos macedonios desde esta colina. La moral empieza a pudrirse. Si no atacamos mañana al amanecer, vamos a perder más hombres por deserción que por batalla». Emilio Paulo no respondió de inmediato. Siguió mirando el campo. «¿Cuántos de los nuestros murieron en Calícino?», preguntó al fin, con la voz baja y uniforme de quien no hace una pregunta sino recuerda un hecho. Catón frunció el ceño. «Eso fue hace 12 años. 23.000, dijo Emilio Paulo. 23.000 romanos muertos porque Lucio Emilio Régulo decidió atacar la falange en terreno abierto, porque tenía prisa, porque sus hombres también estaban listos». Silencio. «Mañana no atacamos», dijo el cónsul, y entró a su tienda. La decisión recorrió el campamento como un rumor que nadie quería repetir en voz alta, pero todos repetían: «El general tiene miedo, el general duda». Roma envió a un viejo cuando necesitaba a un guerrero. Los centuriones murmuraban entre sí. Los soldados veteranos, que habían visto suficientes batallas para saber que el miedo y la prudencia se parecen demasiado desde afuera, callaban y observaban. Los más jóvenes no distinguían entre una cosa y la otra. Emilio Paulo los veía, los escuchaba, y no cambiaba nada. Había llegado a Macedonia 2 meses antes con una misión específica: corregir los errores de sus predecesores. Roma llevaba 2 años luchando contra Perseo de Macedonia sin lograr nada concluyente. 2 cónsules anteriores habían intentado forzar la guerra. 2 veces el ejército romano había sido humillado. El Senado, desesperado, había convocado a Emilio Paulo, un hombre que había ganado batallas en Hispania y en Liguria, y le había dado carta blanca. Carta blanca para ganar. Pero ganar no significaba atacar, significaba entender cuándo no atacar. La falange macedónica era perfecta en terreno plano, una máquina diseñada para aplastar lo que se pusiera frente a ella. Sus zarizas, esas lanzas largas como árboles jóvenes, creaban una barrera que ninguna espada romana podía penetrar de frente. La única forma de destruirla era desorganizarla, y para desorganizarla hacía falta que el terreno hiciera parte del trabajo. Hacía falta esperar, pero la espera tiene un costo. Al tercer día, una escaramuza casi lo destruyó todo. Un grupo de soldados aliados, tracios, bajo mando romano, persiguió a unos exploradores macedonios demasiado cerca de las líneas enemigas. Lo que empezó como una persecución menor se convirtió en un choque de avanzadas. En menos de 1 hora, 2.000 hombres estaban combatiendo sin órdenes, sin formación, sin plan. Emilio Paulo salió a caballo al campo antes de que nadie lo pudiera detener. Recorrió la línea a galope, visible para todos, sin armadura completa, solo con la capa roja de cónsul sobre los hombros. No gritaba, no amenazaba. Hablaba con cada centurión que encontraba, directo, con la precisión de quien sabe exactamente cuánto tiempo tiene antes de que el caos se vuelva irreversible. La escaramuza se detuvo.
El daño había sido contenido, pero aquella noche, de vuelta en su tienda, Emilio Paulo se quedó sentado durante mucho tiempo frente al mapa de la llanura. La llama de la lámpara proyectaba sombras largas sobre la tela del suelo. Sus manos, apoyadas sobre las rodillas, no temblaban, pero había algo en su mirada, una pesadez tranquila, como la de un hombre que comprende exactamente el peso de lo que carga, que ninguno de sus hombres habría sabido interpretar. Él no luchaba contra Perseo esa noche, luchaba contra la urgencia, contra la voz que le decía que 4 días de espera ya eran demasiados, contra el instinto que confunde la acción con el progreso. Y por el momento, esa voz no lo estaba ganando. La noche del 4.º día, la luna desapareció. Empezó poco después de la medianoche. Primero una sombra en el borde del disco lunar, apenas perceptible. Luego, más rápido de lo que cualquiera esperaba, la oscuridad fue devorando la luz hasta que el cielo quedó sin su lámpara más brillante. Eclipse total. En el campamento romano, algunos soldados despertaron con el cambio repentino en la oscuridad. Hubo confusión, preguntas. Algunos miraron al cielo con los ojos muy abiertos, sin entender. En el campamento macedónico, el efecto fue muy diferente. Los gritos empezaron casi de inmediato. Para los macedonios, para casi todos los ejércitos de la época, un eclipse de luna la víspera de una gran batalla era la señal más clara que los dioses podían enviar. Auguraba destrucción, catástrofe. La luna era la protectora de los reyes, y verla apagarse así, sin aviso, sin explicación, era un mensaje que ningún hombre supersticioso podía ignorar. Desde la colina romana se podían escuchar, con claridad, los lamentos del campamento enemigo. Emilio Paulo salió de su tienda y miró el cielo negro. Luego se volvió hacia sus hombres, cientos de ellos ya despiertos, apiñados en grupos, mirando hacia arriba con esa expresión ambigua del que no sabe si debe tener miedo o no. Hizo llamar a sus tribunos y centuriones. Se paró frente a ellos con la luna todavía ausente del cielo, y les explicó, no como un sacerdote que interpreta señales, como un hombre que ha estudiado a los griegos, que ha leído a los filósofos, que sabe que la Tierra proyecta su sombra sobre la luna cuando los 3 astros se alinean de cierta manera. Les explicó la mecánica del fenómeno con la misma calma con que explicaría el funcionamiento de una catapulta, sin drama, sin misticismo. Cuando terminó, ofreció un sacrificio a los dioses, no por miedo, sino por respeto a la tradición que sus hombres necesitaban ver, y declaró que el eclipse no era una señal de derrota romana, era la oscuridad antes del amanecer. Los hombres no entendieron del todo la explicación astronómica, pero entendieron al hombre que se la dio, y eso fue suficiente. La batalla comenzó el día siguiente, poco después del mediodía. No fue Emilio Paulo quien la inició, fue un caballo, un animal que se soltó de su atadura durante el reposicionamiento de las tropas, que salió corriendo hacia las líneas macedónicas y que fue perseguido, primero por sus cuidadores, luego por un grupo de soldados que querían recuperarlo antes de que la situación se saliera de control. Los macedonios, al ver movimiento romano, respondieron, y en cuestión de minutos, sin que nadie lo hubiera ordenado, los 2 ejércitos estaban en contacto. Emilio Paulo subió a una pequeña elevación y vio lo que tenía frente a él. La falange en formación perfecta, 16.000 zarisas apuntando hacia el cielo en ángulo, como un campo de espigas de hierro, avanzando, uniforme, inevitable. Sus tribunos lo miraban, esperando la orden. Uno de ellos ya tenía la boca abierta para sugerir el ataque frontal. El impulso era comprensible. Cuando la batalla comienza sola, la tentación es arrojarse hacia adelante, rendirse al movimiento, dejar que el caos decida. Y por el momento, esa voz no lo estaba ganando. Observó. La falange era perfecta, pero la perfección tiene un precio, la rigidez. Una formación así necesita terreno plano, necesita que todos sus hombres mantengan el paso exacto, la distancia exacta, el ángulo exacto. En cuanto el terreno se accidenta, una piedra, una zanja, una pendiente mínima, los espacios entre los hombres se abren, y en esos espacios las zarisas largas se vuelven inútiles. La llanura de Pydna no era completamente plana. Había irregularidades,
pequeñas elevaciones, zonas de tierra suelta cerca del río Leucos. Emilio Paulo vio todo eso en segundos. «Que las líneas cedan», dijo con la voz baja, «que retrocedan hacia el terreno irregular. No huyan, retrocedan». Sus tribunos lo miraron sin entender completamente. «Y cuando vean los huecos», continuó, «que entren». Lo que siguió no fue la batalla que los poetas escribirían años después. No fue el choque glorioso de dos ejércitos que se miran a los ojos y deciden quién es más valiente. Fue algo más frío, más calculado, más parecido a la disección que al combate. Las líneas romanas cedieron terreno, como si retrocedieran. La falange avanzó, confiada, y entonces el suelo empezó a hacer su trabajo. Las formaciones macedónicas se fracturaron en el terreno irregular. Pequeños espacios aparecieron entre los grupos de lanceros, centímetros al principio, luego metros, y en esos espacios los soldados romanos entraron con sus espadas cortas, el arma diseñada exactamente para ese tipo de combate cuerpo a cuerpo, donde las arizas largas son un estorbo. Emilio Paulo no gritó ninguna orden heroica. Bajó de la elevación, se puso la armadura completa y entró al campo. No al frente, no en el centro del caos, en el flanco derecho, donde la situación era más delicada, donde el riesgo de ruptura era mayor. Sus hombres lo vieron llegar, y sin que nadie dijera nada, algo cambió en el campo. La batalla de Pydna duró menos de 2 horas. 16.000 macedonias contra 29.000 romanos, pero los números solos no explican lo que pasó. La falange, que había aterrorizado a los ejércitos del Mediterráneo durante generaciones, se fragmentó como una estructura que pierde sus cimientos. Sin la formación perfecta, sin el terreno que necesitaba, cada soldado macedónico quedó solo frente a un legionario romano que sabía exactamente lo que hacer en el espacio de 1 metro. Perseo huyó antes de que el sol tocara el horizonte. Abandonó a su ejército, tomó el oro del tesoro real y escapó hacia el norte. El hombre que se había presentado como el heredero de Alejandro Magno, el último gran rey macedónico, el enemigo que Roma había tardado 2 años en derrotar, huyó. Emilio Paulo lo supo cuando sus exploradores regresaron con la noticia. Estaba sentado en el campo de batalla, todavía con la armadura puesta, mirando la llanura que pocas horas antes había sido una muralla de lanzas y ahora era un cementerio silencioso. 20.000 macedonios muertos o capturados. El ejército que se creía invencible, deshecho. No hubo celebración en su rostro. No hubo el grito que sus hombres quizá esperaban, el puño al aire, la euforia del vencedor. Hubo algo más parecido al reconocimiento tranquilo de un hombre que hizo lo que debía hacer en el momento en que debía hacerlo, y ahora observa el resultado sin necesitar que sea más de lo que es. Pero Roma no había terminado de cobrarle el precio de aquella semana. 10 días después de la batalla, sus 2 hijos menores, que habían viajado con el ejército, según la tradición romana de llevar a los hijos jóvenes a las campañas para que aprendieran la guerra, cayeron enfermos con la rapidez brutal de las fiebres que seguían a los grandes movimientos de tropas. El primero murió 5 días antes del triunfo oficial, el segundo 3 días después. Emilio Paulo enterró al primero en Macedonia, al segundo en Roma, y ni en el primero ni en el segundo funerales, según los testimonios que llegarían hasta la posteridad, lloró en público. No porque no sintiera, sino porque había aprendido, en 60 años de vida, que el dolor no se vuelve más soportable por ser exhibido, que el descontrol frente a lo que no se puede cambiar no cambia nada, solo consume lo que todavía queda. En el discurso que pronunció ante el Senado, poco después del segundo funeral, habló del triunfo sobre Macedonia, de las condiciones de paz, de la repatriación de los prisioneros. Y al final, casi como un añadido, mencionó a sus hijos. Dijo que había pedido a los dioses que si la fortuna debía cobrar algún precio por la victoria de Roma, que lo cobrara en su propia casa y no en la ciudad. Los senadores guardaron silencio. No era la declaración de un hombre destruido.
Era la declaración de un hombre que había mirado de frente lo incontrolable, la guerra, la muerte, la pérdida, y había decidido, con cada decisión pequeña a lo largo de décadas, no ser consumido por ello. Años después, cuando Emilio Paulo murió, el inventario de sus bienes personales apenas alcanzó para cubrir sus deudas. El hombre que había conquistado Macedonia, que había traído a Roma un tesoro tan grande que los ciudadanos romanos no tuvieron que pagar impuestos durante décadas, que había desfilado por las calles de la ciudad con 250 carros llenos de estatuas, pinturas y objetos de oro macedónicos. Ese hombre murió casi sin nada. No por descuido, no por mala suerte, porque había elegido no tomar lo que podría haber tomado. Sus contemporáneos no supieron qué hacer con eso. Algunos lo llamaron virtud, otros ingenuidad. Los más cínicos dijeron que era simplemente el gesto de alguien que ya tenía suficiente en otro tipo de moneda. Quizá tenían razón. Quizá la única riqueza que Emilio Paulo persiguió con consistencia toda su vida fue la que ningún ejército enemigo, ninguna fiebre, ninguna pérdida podía quitarle: la capacidad de mirar cualquier situación, la falange avanzando, la luna desapareciendo, el hijo muerto, y responder desde la claridad en lugar del pánico. La llanura de Pidna volvió a la hierba en pocos años. Las marcas de la batalla desaparecieron. El monte Olimpo siguió ahí, indiferente, como había estado antes de los romanos y estaría después. Y en algún lugar de Roma, en las escuelas donde los jóvenes aprendían retórica y filosofía, el nombre de Emilio Paulo se convirtió en un ejemplo, no del general que ganó la guerra, sino del hombre que, en el momento en que todo empujaba hacia el impulso y el caos, encontró algo más difícil y más valioso que la victoria. Encontró el lugar desde donde la decisión correcta era posible. Porque no es el tamaño del ejército lo que decide una batalla, es la calidad del silencio que precede a la orden. ¿Habrías esperado 4 días con 16,000 zarisas al frente? ¿O habrías atacado cuando tus hombres te lo pedían?